Hola mixes, el día de hoy vamos a hablar de diversos temas respecto a la cultura mexicana. Comenzamos. Tan importante era el cacao para los aztecas, que lo usaban de moneda, y los españoles, para entender la equivalencia, tenían que hacer tablas, y gracias a ellas ahora sabemos que una liebre pagada en cacao costaba lo mismo que los servicios de una prostituta. Antes, para hacer el pozole utilizaban partes del cuerpo humano, y pues ahora lo hacen con carne de puerco. Lo que conocemos como la cultura olmeca no era una cultura, sino una corriente filosofo-artística en Veracruz, Tabasco y Guerrero. Y lo que conocemos nosotros como cultura olmeca en realidad era la cultura de San Lorenzo. El nombre real de la que ahora conocemos como la Malinche era Malinali, lo cual a Cortés le llamaban Malinalitzin, porque dueño o señor en náhuatl se explica con el sufijo tzin, lo cual los españoles lo convirtieron a Malinche. Entonces, por lo tanto, Cortés era Malinche y no la Malinche. Tejuino o tejuino del náhuatl tecuin, que quiere decir latir el corazón, es una cerveza de maíz fermentada que se consumía por diferentes grupos étnicos como los tarahumaras y los huicholes. Esta bebida se consumía en diferentes eventos como la tezuinada, donde se tomaban decisiones importantes respecto a su comunidad y donde se realizaban labores que solo los hombres podrían hacer, y esta bebida era su forma de pago. En el territorio maya se hablaron decenas de dialectos que dieron lugar a las 44 lenguas mayas modernas. Los antiguos mayas construían sus pirámides por capas, como si fueran matrioscas rusas, y cada que agregaban una capa nueva, preservaban la de abajo, y esto ha permitido a los investigadores entrar mediante túneles y observar las edificaciones casi intactas. El juego de pelota era una lucha entre grupos dominantes, por lo tanto, el perdedor era sacrificado o asesinado. La carne de los tamales se asocia con el sacrificio de una entidad sagrada que se convierte en tutelar del maíz o del alimento. Y si la carne es de guajolote, este funge como un mediador entre el hombre y las divinidades. En la ideología mexica se comparaba el parto de las mujeres al igual que la valentía de los guerreros. Entonces, por esto ambos podían acompañar al sol hasta el ocaso. En la representación de Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, ella aparece desmembrada. Esto se debe a que ella, junto con sus otros 400 hermanos, quisieron matar a su madre Coatlicue cuando ella quedó embarazada con Huitzilopochtli. Cuando se dirigieron al Coatepec, que es el monte de las serpientes, Huitzilopochtli la degolló arrojándola por la pendiente y despedazándola. Una de las tradiciones de la cultura maya era que el hombre recién casado debía vivir bajo las órdenes de su suegro por los primeros 5 años de matrimonio. Ahora conozcamos a los raramuris. Los raramuris o tarahumaras se autodenominan raramuri, que significa los que corren a pie, y viene de las raíces rara, que es pie, y muri, que es correr. Lo hablan cerca de unas 85,000 personas, de los cuales solo 1% sabe escribir y leer en su idioma y el 20% sabe escribir y leer en español. Los raramuris o tarahumaras se encuentran en el estado de Chihuahua, en la parte más alta de la Sierra Madre Occidental. Para los raramuris, la fiesta es su mayor expresión religiosa, y el baile lo ven como una forma de orar, ayudar a Dios y participar en la lucha entre el bien y el mal. La gastronomía raramuri se encuentra ligada principalmente con el calendario de sus festividades, siendo el maíz uno de los principales elementos, ya sea en comidas y en bebidas, los cuales van desde tortilla hecha a mano hasta el tezuino, que es un fermentado que es consumido por ellos. Uno de los platillos más tradicionales de esta cultura es el tonari, que es una especie de estofado de res que se prepara especialmente durante las fiestas de Semana Santa y las de la Virgen de Guadalupe. El primer juego raramuri se llama la arihueta. Tenemos un aro de 10 centímetros de diámetro, luego tenemos un palo de 80 centímetros y en la punta tiene un ganchito. En el gancho se va a poner así el aro, entonces se avienta para adelante y es dependiendo de la carrera, si ya sea corta, que es de 14 a 20 kilómetros, o ya sea larga, que es de 40 a 100 kilómetros. El segundo juego se llama el rarajipari. En este juego solo lo juegan los hombres. Se tiene una pelota de madera que se llama la comacali y se pone en el empeine del pie, entonces se va empujando, o sea, lo empujan los hombres.
Y también hay carreras de corto o de largo plazo. Las de corto plazo son de 70 a 100 kilómetros y ya las de largo plazo llegan hasta los 200 kilómetros, pero en esta carrera sí se puede empujar, se puede hacer lo que quieras, no hay reglas en este juego. Y el tercer juego se llama la Rowena. Este es solo para mujeres. Se tienen 2 aros, se juntan así y luego tenemos un palo y también las mujeres lo van empujando así. Y esto significa su razón de ser. La carrera de bola es considerada por la UNESCO Herencia Cultural del Mundo. Es una manifestación representativa de la cultura rarámuri donde participan en competencias, por ejemplo de carrera de arihueta, tiro con arco o lucha tarahumara, entre otros deportes. Las mujeres rarámuris usan faldas muy largas hasta los tobillos y pueden usar de 1 a 3 dependiendo del clima, porque como sabemos en esa área es muy frío. Las faldas pueden ser de colores muy llamativos o con estampados de frutas, animales y flores. También usan blusas cortas que son o blancas o de colores también llamativos y sandalias. A veces usan cobijas para cargar a sus bebés o para cargar alimentos en su espalda. Los hombres usan tagora, que es como una especie de taparrabos que está formado por 2 piezas de color blanco y que se dobla en forma triangular. Usan camisas también blancas o de colores llamativos con diseño de cuadros y usan sandalias. También cuando es época de frío, estas sandalias son con un tejido más grueso. Ahora hablemos del México contemporáneo. El patrimonio cultural material se compone de bienes muebles e inmuebles hechos por sociedades de nuestro pasado. Algunos de los patrimonios materiales en México son el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Guanajuato, Centro Histórico de Zacatecas, la zona arqueológica de Monte Albán y la ciudad de Chichén Itzá. Y el patrimonio cultural inmaterial son las cosas que hacen única a una comunidad, como la lengua, la literatura, la música, las tradiciones, la gastronomía, la herbolaria, etc. Algunos patrimonios inmateriales de México son el mariachi, la charrería, el canto pirecua, que es un canto tradicional purépecha, y la ceremonia de los voladores de Papantla. El arte mesoamericana fue producida en la zona que ahora es el centro y el sur de México, a lo largo de 300 años que fue lo de la conquista de México. Todos los factores que influyeron en el arte de Mesoamérica fueron los indígenas y en su mayoría las clases dominantes, porque los ponían a pintar las iglesias o las construcciones. Casi todo el arte fue producido con la tradición europea, sin embargo se mantuvieron los rasgos indígenas. Después de la independencia se mantuvo mucho el estilo europeo, sin embargo empezó a aparecer más lo indígena. Una nueva distinción del México actual con su pasado colonial. Esta preferencia de elementos indígenas continuó hasta el siglo XIX, empezando con el muralismo mexicano. Los principales muralistas son Diego Rivera Siqueiros, Clemente Orozco y Fernando Leal. Desde la década de 1950, México rompió con el muralismo y ahora es un arte más globalizado. ¿Qué pedo con el pedo? En México existen las polisemias, que son palabras que pueden llegar a tener varios significados, y la palabra pedo es de las más comunes y usadas aquí. La RAE reconoce el pedo en su acepción más conservadora. Simple ventosidad producto de la fisiología y consecuencia de la digestión. Pero también le puede dar espacio a localismos. Hey, ¿qué pedo? Hola, ¿cómo estás? Pues más o menos ayer tuve una peda y como que ahorita se me anda yendo el pedo. No manches, qué mal pedo, yo traigo un pedo, te reprobé el examen de mexicanos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se la vas a hacer de pedo al profe o qué? No, pues ya para qué, ya ni pedo. Pues sí, ya ni modo, igual para el próximo parcial ya te pones más al pedo. En el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su diversidad, historia, creatividad y trascendencia. La gastronomía mexicana tiene sus pilares en la cocina prehispánica, pero es constantemente renovada, manteniendo siempre sus insumos tradicionales que son el maíz, el frijol y el chile.
La vanguardia gastronómica está en redescubrir lo que ya está, como los insectos, que desde hace unos años se han convertido en una moda en la cocina mexicana. El año pasado, 86 niñas fueron asesinadas por culpa de la violencia de género. Es la cifra más alta de la que se haya tenido registro en México y este año lamentablemente se siguen sumando casos. En 2015 hubo casi 2.400 casos de homicidios de mujeres, de los cuales 140 tienen datos del atacante y 79 fueron por violencia familiar. En el periodo de 1982 a 1988, en el gobierno de Miguel de la Madrid, se introdujo el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es un sistema político y económico que exige liberar a las empresas, a la economía en favor de los particulares. Se prefiere a las grandes empresas porque estas son las encargadas de decidir el precio y las funciones de los productos que ellos tienen. Se puede decir que es la contraparte del comunismo y el socialismo. Las características son apertura de fronteras a mercados extranjeros, la reducción de proteccionismos, impuestos al consumo, reducción al gasto público y reducción de empresas estatales. Empresas grandes se hacen ricos a expensas de los otros. ¿Por qué? Pues porque como no hay leyes, estos crean, porque son empresas muy grandes. Entonces estos crean sus propias leyes y ponen sus impuestos y todo, entonces se hacen ricos a expensas de los demás. ¿Listos para un poco más de cultura? La viruela acabó con gran parte de la población indígena, que fue traída básicamente por un tripulante negro que estaba entre los buques españoles. Los negros que llegaron a México como esclavos fueron asignados al trabajo de campo, más que nada porque los indígenas estaban enfermos de viruela. Los africanos que llegaron a Oaxaca vivieron cerca de la costa, por lo tanto, hoy en día se dedican más que nada a la pesca y lo que hacen ellos es bucear cerca de los manglares y así conseguir a los peces. Gran parte de los descendientes negros hoy en día viven en partes de Veracruz, Guerrero y Oaxaca. En 1520, una caravana de negros proveniente de Villarrica, en la Veracruz, fue interceptada por una caravana de guerreros y se los llevaron a Sultepec, que es el Cerro de las Codornices en Náhuatl. Y en la zona sur de ese sitio arqueológico se encontraron vestigios de una hoguera y entre las cenizas varios vestigios de entierros. Se puede concluir que los vestigios humanos encontrados en esta zona fueron sacrificios hechos en la festividad de Xocotl Huetz. Este sacrificio se hacía en 5 etapas. El primero era que les extraían sangre cerca de la cabeza con un punzón hecho de maguey. La segunda etapa los levantaban y los llevaban cerca de la hoguera y los tiraban vivos a las llamas, y cuando todavía estaban vivos pero ya tenían úlceras, estaban a punto de morirse, los sacaban y los llevaban a la piedra ritual. Los quemaban para purificar su carne, por eso los quemaban vivos. Cuando aún estaban vivos pero agonizantes, les sacaban el corazón y se le ofrecían la sangre a los dioses. Después se les desmembraba, se les decapitaba y la carne se les repartía a las personas que asistían a la ceremonia. Al terminar la repartición de la carne, se le colocaban los restos óseos cerca de la hoguera, abajo de las cenizas, y esto simbolizaba como el acercamiento que tenían a los dioses del sol y cómo admitían que tenían poder todavía sobre ellos en la tierra. Uno de los estimulantes más utilizados en México es el peyote, que es una cactácea sin espinas que crece en el desierto de Chihuahua. Tuvo tanta difusión y su consumo llegó hasta Estados Unidos a un movimiento revivalista indio llamado Iglesia Nativa Americana. Este movimiento adoptó el peyote como su planta sagrada y de hecho sacaron una acta de libertad religiosa en la que se les autorizan a los sacerdotes consumir, transportar y vender peyote. Y de hecho también tienen unas credenciales que se las otorga el gobierno para que puedan hacer estas actividades con esta planta. Varias tribus indígenas como los Lakota permiten la conversión de otras personas a su religión y de hecho los Lakota están exentos de la Convención de Viena contra el narcotráfico porque ellos utilizan los alucinógenos como parte de su bagaje cultural.
Los indios norteamericanos consideran que si ellos tienen la posibilidad de convertirse al cristianismo, los cristianos también tengan esa posibilidad de cambiarse a los Lakota, pero el gobierno mexicano no considera que esto se deba hacer porque solo pueden hacerse con culturas indígenas que sean originarias del país. Hubo un caso de un mexicano con doble nacionalidad. Para México era un mestizo, pero para Estados Unidos era un Lakota y fue condenado a 20 años en prisión, donde colocó un centro ceremonial Lakota en el que realizaba curaciones con temazcal. Pero después de pasar 1 año y medio en prisión, lo pudieron liberar ya que curó a varios presos y personas de alto rango y a sus familiares. Y es considerado como un héroe para la versión mexicana de la Iglesia Nativa Americana. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo con tus amigos. No es cierto, no lo compartas, por favor.